Segundo, porque el vehículo mismo tenía su encanto. La vida pasaba frente a mis ojos como en traveling, casi siempre llena de la luz de las 6 de la mañana y de un aire que todavía daba ganas de respirar, porque podía sentir en su carrera, en su olor, aunque ya viniera cargado de smog, que venía de los cerros. Y así, desde mi privilegiada posición, los lugares por los que pasaba adquirían cierta gracia y revelaban escondidos encantos. Por ejemplo, así, en bici, me parecía que el separador de la sexta, con su ciclorruta, sus trabajadores almorzando y sus parejas de ñeros en actitud amorosa, lo único que tenía que envidiarle al Parkway era el bautizo. En todo caso, consideraba que, entre tener un nombre pretencioso y no tener nombre, me quedaba con lo segundo. Los efectos de la luz, por ejemplo, eran también de las cosas que rara vez podían percibirse si no era montado en cicla. Si uno pasaba a cierta velocidad por alguna zona de árboles o hacía lo mismo frente a alguna verja, la luz se filtraba bien entre los árboles o por los barrotes y esto lo hacía a uno sentirse como iluminado a ráfagas. Lo dejaba medio encandilado también, pero en conjunto era una verdadera preciosidad. Los lugares de siempre, las calles por las que había pasado por más de la mitad de mis años, ahora se tornaban dignos de contemplación. Esto tuve a bien llamarlo la estilización de lo cotidiano visto desde la perspectiva del bicicleteante. Por ejemplo, la Plaza España a mí bonita no me había parecido nunca, ni cuando tenía tantos árboles, al menos así la recuerdo a los 7 años, como ahora tiene sillas de concreto, ni tras la última renovación. Pues me parecía que incluso después de esta no había quedado especialmente agradable, quizá por alguna influencia que sobre la configuración de lo atractivo a la vista tiene la inmiscusión del sentido del olfato. Pero en bicicleta el proceso sensorial ocurría a la inversa, pues a cierta velocidad y distancia del suelo no se distinguían ciertos olores y ante la vista quedaba únicamente la grata impresión de un conjunto que a pesar de sí mismo era bello, a saber, la abandonada fábrica de pastas El Gallo, Monserrate y la plaza misma, todo él iluminado por el tenue sol de la alborada. Entonces se podía ver a algún hombre derrotado cruzar hacia el norte y a quienes echaban a dormir a plena luz en los pastales, siguiendo las costumbres que desde luengos tiempos allí se practican. Para ellos el día era el que les traía el descanso que para el resto de los mortales era propio de la noche. Como última visión de ese lugar, reparaba en 2 o 3 que recibían la jornada con un cigarrillo comunitario. Volteando un poco hacia atrás, mientras sostenía el manubrio con una sola mano, lograba la última imagen. En ese momento se quedaba también en mis oídos algún fragmento de conversación, una palabra por lo general de odio. Todo esto era dulce de contemplar, aunque era en realidad un espectáculo duro. Luego, no era sino recrearse con los vestidos a cómodos precios de un centro comercial más bien moderno, que hacía alusión a lo que alguna vez fueron estas tierras, una sabana. Se desencadenó en mí el deseo de inmortalizar tan hermosas imágenes, y llegué al punto de imaginarme dirigiendo cortos, sacando fotos y hasta me dio por filosofar. Pensaba seriamente en el peso que tenía el hecho de que un lugar tuviera un nombre como Mártires. Pensaba que en efecto aquí todo tiene cierto aire a mártir, ya fueran los Embera, los recicladores, los indigentes o las construcciones, no faltaba nunca quienes impidieran que el nombre cayera en la obsolescencia, y si no que lo dijera el nieto caballero, que casi lastimaba verlo, y olerlo, por cierto. Lo mismo que la Iglesia del Voto Nacional, la Estación de la Sabana y el Teatro San Jorge, algunos de ellos bautizados como bienes de interés cultural, lo cual rayaba en la ironía, pues a nadie interesaban, como suele sucederle a las cosas que llevan el adjetivo cultural a cuestas, de tal modo que incluso dejaban su prístino estado de bien y empezaban a encarnar verdaderos males. Estas y otras edificaciones, pues sin duda escaparán algunas al espectro que una mártir como yo pueda cubrir con su bicicleta y su memoria, no tenían menos cara de mártires que los caídos en nuestra localidad. Y de perlas me viene este sinónimo, pues caídos era que estaban, aunque muchos lo sabía que salían en postales y en diversos medios gráficos que publicaban sus mejores ángulos. Y es que hay que decir que los tenían, y no se puede negar que también belleza, aunque fuera una belleza desbarajustada.
Pero no era esta belleza la que captaba la lente de los experimentados fotógrafos. Ellos, sin captar los desbarajustes, tomaban fotos de tal manera, o bien a tal distancia, o bien sin aquel ñero haciendo siesta o del cuerpo, o en fin, valiéndose de los trucos que ellos conocen, de modo que a nadie se le cruzaba por la cabeza al verlas palabras como restauración ni otras parecidas, e incluso hacían henchir los corazones de local orgullo arquitectónico. Y llegó el día en que por fin podría hacer público todo cuanto había pensado plasmar en fotografías, es decir, las pasadas y otras reflexiones que mientras andaba por estas martirizadas calles concebí, pues tuve la suerte de que abrieran un concurso de fotografía de la localidad que me vieran hacer. Y no exagero, nací en la San Pedro Claver. Pero mientras pensaba en el concurso, de repente me agobiaron las siguientes cuestiones. ¿Acaso saldría bien librada si tomara fotografías en plena Plaza España? Yo ya era considerada una heroína local por cruzar en bicicleta las no muy reputadas calles que se han referido, y otras que son vecinas de la tan querida Plaza de la Madre Patria. No quería ahora convertirme en una mártir de verdad, pues de seguro arriesgaría mi vida en el intento de dejar tan profundas reflexiones plasmadas para la posteridad. En caso de morir en pos del arte y convertirme en nueva heroína y figura local, ¿me erigirían algún busto que no desdijera mucho del mío? Y si tal hicieran, ¿dónde iría a parar? Y si parara en algún lado, ¿acaso se salvaría de un escuadrón de palomas? Pues sin duda serían ellas los únicos seres animados que mostrarían interés por dicha estatua. Pensaba además 2 puntos. ¿Valdría la pena haber arriesgado mi vida y mis pocos bienes por tomar una foto? Ya que es claro que si tomaba una primera foto no tomaría una segunda, pues con la dicha de no haber sido atracada en el primer intento emprendería la huida. ¿Valdría la pena?, me preguntaba, sobre todo cuando esa foto no me haría ganadora. Debo decir que, aunque quería mostrar las imágenes que hasta ahora eran solo mías y que éstas dieran a conocer lo que yo pensaba cuando las veía, por supuesto también me interesaba el premio, ya que como buena habitante de aquí, no era propiamente rica, aunque había mecánicos y otros señores que así lo creían, pues me lo decían a voz en cuello cuando iba por la calle y era cosa de sufrir como una verdadera mártir. Después de hacerme todas estas preguntas, llegué a la conclusión de que no valía la pena tomar tantos riesgos, pues no creía ganar un premio con una fotografía que de alguna forma mostrara la decrepitud de los edificios más insignes de que se preciaba la localidad. ¿Y qué tal si sucedía que yo pudiera registrar fotográficamente el atraco de que sería víctima por estar dando papaya con la cámara? Me premiarían las autoridades locales con una foto en la que se evidenciara una reputación tal. Esa tarde volví a pasar por la plaza, pero no por un lado como siempre, sino que la recorrí despacio, dando círculos, y vi cómo el sol daba en las caras de la gente, pero no tomé ninguna foto.